de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Pedro del Gallo. En esta ocasión voy a presentar un tema que sería ley de las probabilidades. Los integrantes son Juan Alonso Vega Montesa y Payón Jesús Luis. Continúa con la diapositiva. Bueno, ¿qué es probabilidad? Probabilidad, aquí como lo están explicando, es una medida de incertidumbre asociada a un suceso de evento futuro que suele expresarse como un número entre 0 y 1, o entre un 0% y un 100%. Mejor dicho, es un rango de probabilidades que está entre el 0 y el 1. Todas las probabilidades mínimas o decimales que puedan ver entre esa probabilidad está contenida en la medida de incertidumbre. Ahora, otro concepto sobre la probabilidad. Probabilidad también nos dice que tiene que ver con los resultados aleatorios de un experimento. La conjunción de todos los resultados es el espacio del muestreo y el subconjunto de este es un evento. Bueno, al siguiente diapositivo voy a explicar sobre lo que sería un muestreo y un evento. Bueno, ahora voy a explicar sobre lo que es un muestreo y un evento mediante los ejemplos. El primer ejemplo que dice, el experimento lanzar un dado de 6 caras produce un espacio de muestreo que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el subconjunto sería L, aquí sería 1, 2, 1, 3, 5. Se define como un evento tener valores impares. Mejor dicho, un evento son los valores que pueden ser impares o impares de un conjunto. Sería el subconjunto, sería el evento de una probabilidad. Ahora, el experimento también puede ocuparse de un espacio de muestreo continuo. Por ejemplo, el tiempo entre las fallas de un componente electrónico puede asumirse como cualquier valor no negativo. Siguiente. La ley de la adición. Esta es una ley que sería la primera ley de la probabilidad. ¿Qué nos dice la ley de la adición? La unión de dos eventos E y F también puede ser, la unión también puede ser expresada como el conjunto E más el conjunto F, o también puede ser expresado como la unión del conjunto E más el conjunto F, y su intersección es EF o la intersección de E y F. Los eventos E y F son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno no excluye la ocurrencia de otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir excluyente si la ocurrencia de uno no excluye la ocurrencia de otro? Mejor dicho, quiere decir que con un ejemplo lo podría explicar al lanzar una moneda. Al lanzar una moneda, el excluyente sería de que una moneda no te va a salir las dos veces cara. ¿Por qué? Porque solo tiene dos probabilidades. Una que te salga cara o otra que te salga sello. Mejor dicho, cuando las probabilidades no son iguales, sería una probabilidad que sería mutuamente excluyente. Ahora dice, la probabilidad del conjunto EF es igual a 0. Basada en estas definiciones, la ley de la adición de la probabilidad puede formularse como la probabilidad de E más F puede ser la probabilidad de E más la probabilidad de F si E y F son mutuamente excluyentes. Como dije, mutuamente excluyentes de que las probabilidades no van a ser iguales, sino van a ser probabilidades diferentes. Ahora, también dice la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad, que sería, aquí como dice, sería la intersección de la probabilidad E y F, sería lo contrario, mejor dicho que serían unas probabilidades iguales. Bueno, ahora continuando con el ejemplo de la ley de la adición. Tenemos aquí el primer ejemplo que dice, considera un experimento al lanzar un dado. El espacio del muestreo del experimento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería la probabilidad de lanzar un dado, los números que nos pueden salir. Al lanzar un dado equilibrado tenemos que la probabilidad del conjunto 1 va a ser igual a la probabilidad del conjunto 2, va a ser igual a la probabilidad del conjunto 3, la probabilidad del conjunto 4, la probabilidad del conjunto 5, la del 6, y eso va a ser igual a un sexto. Mejor dicho, ¿por qué un sexto? Porque cada probabilidad de conjunto sería un número entre las 6 probabilidades que nos puede salir al lanzar un dado. Ahora se define que el conjunto E tiene por valores el 1, el 2, el 3 o el 4. Y el conjunto F tiene por valores el 3, el 4 o el 5. Ahora, ¿qué hacemos? Dice, el evento EF. ¿Qué significa el evento EF? El evento, el evento intersección, que sería 3 o 4. ¿Por qué? ¿Por qué sería una intersección? Porque son los dos únicos valores que se repiten en ambos conjuntos, dice. Ahora, ¿por qué los resultados 3 y 4 son? Aquí nos está explicando que es porque los resultados 3 y 4 son comunes entre el conjunto E y F. Ahora, por lo tanto, la probabilidad del conjunto E va a ser igual a que la sumatoria del conjunto que nos da aquí, que nos dice define, nos da este conjunto E. Ahora reemplazamos la probabilidad del conjunto 1, la probabilidad del conjunto 2, la probabilidad del conjunto 3, la del 4. Como tenemos que todos los valores son equivalentes a un sexto, ponemos un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, que serían los valores de cada probabilidad, y eso sería igual a 2 tercios.
Ahora, la probabilidad del conjunto F sería igual la probabilidad del conjunto 3 más la probabilidad del conjunto 4 más la probabilidad del conjunto 5, que también son equivalentes a un sexto. Al sumarlo nos va a salir que la probabilidad es equivalente a un medio. Ahora, ahora ponemos la probabilidad de que sería la intersección de los dos, que sería la probabilidad del conjunto 3 más la probabilidad del conjunto 4, que aquí tenemos, y esto sumándolo sería un tercio. Ahora ya aplicando la ley de la adición, de la adición no excluyente, sería, reemplazando, sería probabilidad del conjunto E más la probabilidad del conjunto F, menos la probabilidad de la intersección, que sería, como tenemos todos los valores, reemplazamos nomás, sería 2 tercios más un medio menos un tercio. Y esto sumando sería equivalente a 5 sextos. Ahora sí, intuitivamente el resultado nos tiene que dar por sentido. ¿Por qué? Porque sería la probabilidad del conjunto E más la probabilidad del conjunto F, que sería las probabilidades 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son los únicos valores que están contenidos en los dos conjuntos que nos dan. Y sumando este sería 5 sextos. Ley de condicional. Dados los dos eventos E y F con P con la probabilidad del conjunto F siendo mayor a 0, la probabilidad condicional de E dado F se calcula como la probabilidad del conjunto E intersectado con F es igual a la probabilidad del conjunto E intersectado con F entre la probabilidad del conjunto F, siendo la probabilidad del conjunto F mayor a 0. Si E es un subconjunto de F, entonces para la probabilidad de E intersectado con F sería igual a 5 por la probabilidad del conjunto E. Los dos eventos son independientes si y solo si la probabilidad del conjunto E intersectado con F es igual a la probabilidad del conjunto E. En este caso, la ley de probabilidad condicional se reduce a probabilidad del conjunto E intersectado con F es igual a probabilidad del conjunto E por la probabilidad del conjunto F. Ejemplo, usted participa en un juego en el que otra persona lanza un dado. No puede ver el dado, pero le informan sobre los resultados. Su tarea es predecir el resultado de cada lanzamiento. Determine la probabilidad de que el resultado sea 6, dado que le dicen que el resultado fue un número par. Sea el conjunto E cuyo elemento 6 y defina a el conjunto F cuyos elementos 2 son 2 y 4 o 6, por lo tanto, la probabilidad del conjunto E entre el conjunto F es igual a la probabilidad del conjunto E intersectado con F por la probabilidad del conjunto F. Esto viene a ser igual a la probabilidad del conjunto E por la probabilidad del conjunto F, y esto viene a ser un sexto entre un medio, y dividiéndolo todo nos salía un tercio. Observe que la probabilidad del conjunto E intersectado con F es igual a la probabilidad del conjunto E, porque E es un subconjunto de F.